Bueno, nos metemos de lleno un poquito en esta agenda de las 3 de las 3 que habitualmente nos gusta tanto, con Javi Lanari y ya Lourdes presentados. Si uno tuviera que hacer las 3 de las 3 hoy, a las 3 y cuarto ya en toda la República Argentina, uno debería decir, más allá de lo que contamos, que no es menor, que en términos económicos hay una agenda importante hoy. Por el tema deuda, por el tema inflación, por el tema empleo, por el tema falta de inversión, de todo un poco. Y básicamente tiene que ver, primero, en cuanto a la deuda, porque son horas decisivas respecto a si hay o no prórroga para el vencimiento que cae con el Club de París de 2.400 millones de dólares, que Argentina ha tomado la decisión aparentemente de no pagarlo, por lo tanto está casi conminado a recepcionar alguna buena nueva que le permita a Martín Guzmán no defaultear y que haya una prórroga por parte del Club de París, habida cuenta de algún salvoconducto que el Fondo Monetario Internacional pudiera establecer para con la Argentina en medio de una negociación mucho más amplia y un acuerdo de facilidades extendidas que, como todo el mundo sabe, todavía el gobierno discute si hacerlo antes de las elecciones o después de las elecciones. Así que esta es una definición que está al caer, insisto, no menor. Los mercados parecen dar cuenta de que va a haber una reprogramación de esa deuda. Las acciones argentinas, los bonos están creciendo como ayer, aunque en menor medida, casi 10% hoy. Hay una especie de revaluación de activos muy pequeña dentro de un proceso de destrucción de valor muy grande, que probablemente esté influenciado por la expectativa que genera la idea de algún entendimiento de corto plazo, tampoco gran cosa, que signifique patear para adelante lo que no vamos a poder pagar en el corto plazo. Así que este es el primer gran aspecto. Decía que además el tema es la inflación, porque en el medio lo que aparece es la inflación, como una perturbación creciente de todos. Las consultoras privadas en este mes que estamos dejando atrás, que concluye el próximo lunes, capítulo 5 del calendario 2021, cuando Guzmán pensaba que la inflación iba a estar en el 1,5%, dicen que el piso está en el 3,5%. O sea, más del doble de lo que Guzmán imaginó hace tan solo 90 días atrás. Para aún sostener cuando el año ya estaba iniciado, allá por febrero, comienzo de marzo, que este año la inflación iba a estar en el 29% anual, la que él presupuestó en ese proyecto que votó el Congreso en noviembre del año pasado, para todo este año. La impresión es que en consecuencia, con una inflación en mayo cercana al 4%, Argentina ya va a tener más del 20% de inflación en los primeros 5 meses del año. Y que, por cierto, va a quedar en bolsillo roto la idea de tener una inflación del 29% y que las expectativas de mercado que se empezaron a ajustar por encima del 50% como inflación previsible, van a empezar a calar hondo en el espíritu de la toma de decisiones en el mundo empresario argentino. Así que es el segundo gran tema, que está golpeando muy fuertemente a los sectores más postergados, los sectores populares, y que uno lo ve básicamente en alimentos y bebidas, que en todos los casos durante todos estos meses han crecido por encima de la media. El tema empleo es el otro gran tema, porque ayer el gobierno termina por confirmar una prórroga hasta fines de junio, 30 de junio, de la imposibilidad de despidos, lo cual cuando uno cierra la puerta para salir, en realidad lo que está haciendo es tabicar la puerta para el ingreso. Difícilmente quien no se pueda ir no puede entrar. Y después porque todo esto conjunto, tener una deuda no resuelta, con una inflación muy alta, sin estabilidad macroeconómica, con un empleo que además cuesta mucho crearlo, que es muy costoso, porque entre otras cosas es muy difícil deshacerse de un empleado en la Argentina si la circunstancia lo implica, y por lo tanto cuando es difícil deshacerse de un empleo, es difícil construir un empleo, lleva a la falta de inversión, que es lo que nos ha venido acompañando durante años, pero particularmente este año, donde la inversión en términos de Producto Bruto en la Argentina está apenas por arriba del 10%. Piensen que lo ideal sería arriba del 25%. Hay economías que tienen inversiones del 38, 40, 45 puntos del PBI. Y eso es lo más genuino, porque eso crea empleo genuino, crea más oferta, por lo tanto crea más bienes y servicios, crea mucha más riqueza, le da sostenibilidad a todo lo que uno pueda pensar como repago de deudas, porque es un país que cada día construye un poco más, cada vez tiene más, no cada vez tiene menos, cada vez se ocupa de distribuir la menor cuantía de lo que produce y lo que genera. Así que ese es el primer gran capítulo. El segundo es en lo político. Con Javier hemos hablado mucho este año de esto. Cristina, Alberto, Massa y el peronismo. ¿Y por qué digo todo eso junto? Bueno, porque ayer afloró una definición del presidente Alberto Fernández que describe un poco cómo está en el corazón de la toma de decisiones la relación entre el presidente y el vice. Por primera vez Fernández blanquea, dice, cuando estoy por explotar con Cristina, pienso que por pelearnos llegó Macri.
Lo dice ahora, porque esto es lo que decía en campaña para justificar y desdecirse de todo lo que él había dicho de Cristina hasta que Cristina lo unge candidato a presidente. Y entonces él decía, mire, entendimos ambos que no nos podíamos seguir peleando porque esa era la forma con la cual Macri gobernaba la Argentina. Y entonces el peronismo no pudo. Y entonces gobernó la oposición. Pero lo raro ahora es que como presidente ya, y a 1 año y medio, y en medio de todas las tensiones harto evidentes que hay entre unos y otros, con un poder fáctico que está acá, que además se ejerce desde el silencio en muchos casos, más un poder real que está acá, pero que no necesariamente se ejerza, porque la conducción está acá, porque los votos mayoritariamente están acá, porque la toma de decisiones estratégicas se produce acá, no allá, donde acá estamos más preocupados en el día a día, acá estamos en el mediano y largo plazo. El presidente reconoce y blanquea discusiones con la vicepresidenta y dice, cuando estoy por explotar con Cristina, pienso que por pelearnos llegó Macri. Y todo esto se produce en un esquema de poder donde hay un tercero que fue clave, porque hasta aquí, hasta que Cristina unge a Alberto no era protagonista de la Argentina. Era uno más, había sido el jefe de campaña de Florencio Randazzo en 2017, con el sello del PJ, del peronismo. Había dejado de tener lugares estratégicos en el peronismo porteño, de hecho Néstor Kirchner lo mandó a echar aún en vida allá por el 2010. Alberto fue jefe de gabinete, nunca fue líder, integró listas, pero ni siquiera nunca las comandó. Detrás de Alberto lo que emergía era la posibilidad de que él pudiera coordinar y consolidar un poder político del peronismo del interior, la Liga de los Gobernadores, aquella vieja y famosa frase, voy a gobernar la Argentina con los 24 gobernadores, ¿se acuerdan? Y eso tampoco ocurrió. Los gobernadores no se sienten comprendidos, ni cobijados, ni acompañados por Alberto Fernández. Piensen lo que les contaba al arranque del programa con los subsidios al transporte en el interior. Cuando emergen los conflictos y el interior golpea la puerta y dice, presidente, mire, tiene que atenderlos como atiende los problemas del AMBA, de Capital y el conurbano, y entonces libera más subsidios para que no paren los colectivos y para que no aumenten las tarifas y la gente pueda seguir viajando. Le pedimos lo mismo. La reacción del presidente es un tema de ustedes, no mía. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Y entonces, claro, sienten cierta soledad. Además de la centralidad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el proceso político que comanda el propio Alberto Fernández. Ese tridente constituido por ellos, con gobernadores que quedaron al margen, con CGT que quedaron al margen, que constituyen el peronismo histórico y que no se sienten en buena medida parte del peronismo que gobierna la Argentina, por eso hay muchos que cada vez repiten con más fuerza o lo de Moreno, que Alberto es un ocupa en la conducción del peronismo, o que el gobierno no es peronista, etcétera. Más allá de que el peronómetro no lo tiene nadie, harto dicho, hasta aquí vale la pena también aclararlo, lo concreto es que ahí aparece después Massa, y Massa en esta lógica parece casi como el conciliador, el que busca articular entre ambos, haciendo su propio juego y jugando su propio partido. Lo que se conoció hoy es que Massa logra algo que hasta aquí no habían logrado otros, que es que no esté loteado el Ministerio de Transporte, porque hasta aquí el número 2 de el fallecido Mario Meoni era un hombre de la provincia de Córdoba, que había puesto Carlos Caserio. Caserio es el representante, el exponente de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Córdoba. Y por consecuencia Meoni batallaba con él y articulaba. Caserio desistió de esa idea y finalmente el secretario de Transporte de la Nación pasa a ser el masista Giuliano. Y esto se ha confirmado hace un ratito. Por lo tanto, Massa unifica en el Ministerio de Transporte la conducción política absoluta que hoy tiene en Guerrero el ministro de Transporte de la Nación, el hombre exintendente general Pinto, hombre de Massa, como la principal cabeza. Así que así están las cosas. Un peronismo que no se siente integrado, un presidente que no logra construir identidad propia y por tanto identidad al gobierno, Massa que aparece como articulando, generando los consensos, buscando mediar y por lo tanto buscando encontrar sus espacios, pensando en el mañana, mientras transita el hoy, y finalmente Cristina Fernández de Kirchner, que es la gran empoderada
y la que toma decisiones estratégicas, aún con disidencias y diferencias cada vez más marcadas con el propio presidente, que ahora finalmente los blanquea. Y el último capítulo es, en las 3 de las 3, el capítulo COVID, este que nos acompaña hace 14 meses y que la verdad no nos deja en paz. Y ahí el título es Restricciones posibles para una situación límite, porque al fin y al cabo de eso estamos hablando por estas horas, ¿o no? ¿Cuáles son las restricciones posibles para una situación límite? ¿Qué hubiera sido deseable? Probablemente desde lo sanitario, sin duda. En un contexto como el que atraviesa la Argentina hoy, un confinamiento estricto, como el que tuvo Chile hasta hace 15 días, como el que padeció Colombia, como el que ostentó buena parte de Europa, de manera circunscripta, acotada, 20 días, un mes, limitada, 15. El problema es que, como lo del 2020 fue tan largo, tan inconsistente, tan a destiempo, nos quedamos sin oxígeno, en todo sentido, para que ahora, que es el momento de no poder ni tener apoyatura económica para aquello de quédate en casa, que es lo que cortaría la circulación del virus, que es lo que alivianaría probablemente las unidades de terapia intensiva, mientras se vacuna fuertemente y en consecuencia se baja el riesgo de mortalidad en la Argentina y de letalidad, y al mismo tiempo esta idea, quédate en casa, y al mismo tiempo porque fue tan extenso, tan largo, algunos lo marcábamos, otros decían que éramos lo que no estábamos viendo lo que estaba pasando. Lo cierto es que cuando tuvimos que poner este cartel y cuando debimos aplicar las restricciones estrictas, no hay capacidad de hacerlo. Y entonces vemos cómo hacemos en un sistema que está, como nunca estuvo antes, con 6.802 pacientes en unidades de terapia intensiva. Jamás la Argentina tuvo tantas cantidades de pacientes COVID ocupando camas. Más de 3 de cada 4 camas en toda la Argentina están ocupadas. En buena medida, más del 70% lo explican pacientes que tienen COVID. El interior ya claramente camino a niveles de estrés enormemente complejos. Coronel Suárez, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que hoy tuvo más de 90 casos, ya hicieron derivaciones de pacientes a Benito Juárez, a Deró ayer. Se acabaron las camas de unidades de terapia intensiva en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Tenemos una situación límite en la provincia de Neuquén, donde ayer hubo más de 1.200 casos, 22 muertos, y donde tenemos casi imposibilidad de internar a pacientes, porque no hay unidades de terapia intensiva, hay mucho pasillo, hay hasta pacientes en contenedores. Río Negro, donde en Chipolete y Viedma la situación es harto compleja, también sin camas UTI disponibles. En Neuquén están faltando sedantes para las intubaciones, para que ustedes entiendan la magnitud de dónde estamos. En Viedma estamos capacitando al personal de limpieza para que ayude a los enfermeros. En Neuquén estamos contratando por mes enfermeros y estamos pidiendo a médicos que estaban retirados que se acerquen para apoyar al sistema de salud y poder atender a los pacientes que de otro modo no están encontrando la atención deseable. Formosa tiene más del 90% de pacientes, mejor dicho, más del 90% de camas ocupadas. Mendoza está casi en un 90%. La provincia de Buenos Aires promedio 77%. Fíjense lo que es este cuadro, este gráfico. Santa Fe con un 97% promedio. Santa Fe Capital 98%, Rosario 99,5%, Rafaela sin cama. Córdoba está en un 57% y creciendo. Santa Fe pidió derivar pacientes. Santiago del Estero está en un 69%. Ayer tuvo 14 víctimas fatales, más de 800 casos, nunca antes. Salta está en un 83%. Jujuy en un 75%, la única provincia que mantuvo presencialidad en las escuelas hoy. Fíjense, Formosa, el promedio 92%. Chaco 76%. Acá es donde ayer mostrábamos la imagen de alguien que intentó ser reanimado en la guardia de un hospital. Corrientes 53%, nunca tuvo tantos casos en un día como los que ha venido ostentando. Hay un sistema en Corrientes Capital de unidades de terapia intensiva que está en el 90%. Y después, bueno, San Juan 89%, Mendoza 89%, muy complicada la zona de Cuyo. Muy complicada. San Luis en un 75%, La Rioja en un 70%. Acá también hay tensión. Acá además hay un paro de los docentes. Los convocó a la reapertura de la paritaria el gobernador Quintela. Quedaron satisfechos, hay una nueva reunión la semana que viene, pero en el mientras tanto el paro lo mantienen. O sea que la semana próxima tampoco habrá ni presencialidad ni virtualidad en la provincia de La Rioja. Y la Patagonia que está en estos niveles, con Río Negro como les contaba, Neuquén como les contaba, arriba del 90%, consolidado. La Pampa casi en 80%. Chubut arriba del 70%, Santa Cruz, después del fuerte estrés del mes de febrero y marzo, ha cedido un poco, la ciudad de Buenos Aires con un 82% promedio,
en el sistema privado casi en el 88%, en el sistema público en el 78%, y la provincia de Buenos Aires con un promedio del 70%. Pero claro, hay lugares como Coronel Suárez, como Las Flores, como Saladillo, como Azul, donde están arriba del 90%, cuanto no en el 100%, y otros que están un poco más holgados. Peguajó está con unidades de terapia intensiva al tope, Trenquelauquen, Chacabuco, el intendente ayer nos contaba, arriba del 90%. O sea, todo muy variopinto, con un conurbano que hay lugares donde no hay camas y otros donde hay 80% de capacidad ocupada. Así que este es el contexto, Tierra del Fuego en el 63%. Lo que quiero marcar es que nunca antes la Argentina en pandemia tuvo esta geografía, nunca. Con este sistema infinitamente más relajado, en términos y palabras del presidente, relajado bien en el buen sentido, es decir, con más disponibilidad y con recurso humano que recién empezaba la tarea, no agotado, asfixiado, 14 meses después como ocurre hoy, con muchas bajas, muchos aislados, otros sin el conjunto de la inmunidad que implican las 2 dosis, aunque la inmensa mayoría por suerte ya sí, etc. Con esa geografía Argentina estuvo confinada. Con esta otra que implica la necesidad del confinamiento, el lunes vuelve a abrir, porque además ni siquiera pudo controlar lo que pasó esta semana. ¿O usted cree que la gente que se movió era la que podía moverse? ¿O usted cree que lo que ocurrió es lo que se decía en el decreto que podía ser realizado? Por ejemplo, que la actividad física fuera individual, fue colectiva. Por ejemplo, que después de las 6 de la tarde solo los esenciales podían transitar. ¿Cuántas personas vieron en la calle a las 7, a las 8, a las 9, a las 10? ¿Saben qué? Acá faltó, para todo esto, gestión, pericia, timing, recursos y autoridad. Esa que fue total y absolutamente desgranada, desgastada con el correr del tiempo, entre otras cosas, por lo que marqué antes y por la enorme falta de ejemplaridad y empatía, que aún hoy ni siquiera la recobran. Cuando tienen la enorme posibilidad de salir hacia adelante, vacunando rápido, masivamente, y dándole una salida y una esperanza a una sociedad que reclama a gritos la idea de poder mirar hacia adelante. ¿Qué más hay en el transcurso de esta tarde, Lourdes? Bienvenida formalmente, al igual que Javi.